Muy bien. Vamos a iniciar nuestro seminario del día de hoy. Hoy es nuestro segundo conversatorio y en este segundo conversatorio el tema de hoy va a ser justamente la escritura como herramienta epistemológica en el desarrollo del pensamiento científico. Para esto, nosotros contamos con la presencia de la doctora María Aurora de Los Ángeles Ramos Mejía. Y también contamos con la participación de la maestra, de la maestra Berenice, ahorita les doy su nombre completo, de la maestra en ciencias Berenice Martínez Cuate Pozzo. Espero haberlo dicho bien, maestra. Entonces voy a iniciar con la presentación. Vamos a presentarles a cada una de ellas, leeré su biodata, su semblanza y para dar inicio a ellas. Y bueno, la verdad es que para nosotros nos da mucho gusto que ellas participen con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de que estén participando, de que hayan aceptado la invitación que se les hizo de parte del seminario Cuatro Miradas de la Ciencia. Entonces tenemos a la doctora Aurora Ramos, es doctora en Ciencias Químicas Electroquímica por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Química de la UNAM. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y es editora en jefe de la revista Educación Química desde el 2021. Es representante de tutores de la Facultad de Química en el Comité Académico del Programa de Maestría de MADEMS, de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, a partir de 2025. Ha impartido cursos en las licenciaturas de la Facultad de Química desde hace 35 años y en el posgrado MADEMS desde 2018. Su especialidad es el aprendizaje basado en problemas y investigación educativa en didáctica de la electroquímica. Ha dirigido 26 tesis de licenciatura, 7 de maestría y ha publicado principalmente en el área de investigación educativa y la enseñanza de la química. Ha sido instructora de diferentes cursos y talleres de extensión académica impartidos para formación y actualización de profesores universitarios mediante de GAPA a través del PAST, organizadora y ponente del Diplomado de Didáctica de las Ciencias impartido a través de la de GAPA, diplomados de licenciatura. Ha sido organizadora de diferentes mesas de discusión de la educación superior en química en los congresos internacionales de educación química de la Sociedad Química de México desde 2021 hasta 2024. Doctora Aurora de Los Ángeles Ramos Mejía, sea usted bienvenida. Y ahora me permito leer la semblanza de la maestra Berenice Martínez Cuatepozzo. Es Berenice Martínez Cuatepozzo, estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó de la maestría en Ciencias Bioquímicas en 2014 y de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en 2024 en la misma institución. Además, es pasante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la cual estudió en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM a nivel técnico. Cuenta con estudios en servicios bibliotecarios y recursos de información por el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ha laborado 11 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, donde actualmente es profesora de tiempo completo asociado C definitivo. Ha complementado su formación con 10 diplomados y más de 100 cursos, talleres orientados a la docencia, la química, innovación educativa, comunicación científica y desarrollo de habilidades digitales. En el ámbito académico ha desarrollado materiales didácticos innovadores, incluyendo cuadernos de trabajo para Química 1 y 2, antologías y guías de estudio. Es coautora de los libros para el bachillerato, la materia y sus interacciones, publicado en 2023, e identificación de la materia y energía en el entorno 2024. Su campo de especialización es la enseñanza de la química en nivel medio superior, con énfasis en la innovación didáctica, la divulgación científica y el desarrollo de materiales educativos, por el cual liderado 4 proyectos de iniciativa para fortalecer la carrera académica en el bachillerato de la UNAM Infocaf, enfocados en la enseñanza innovadora mediante fotografía, infografías y ludificación. Derivado de ello, ha fundado la revista Ciengrafía,
donde los estudiantes realizan textos, fotografías y infografías para divulgar la ciencia desde su particular mirada. Actualmente es responsable del proyecto Infocaf PB 2019-25 titulado Material Multimedia en apoyo al programa ajustado de Química 1. Ha diseñado e impartido más de una docena de cursos y talleres para la formación docente, destacando temas como el uso del smartphone en la docencia, gamificación, tecnologías digitales, estrategias de enseñanza activa y herramientas de evaluación formativa. Pues, doctora, maestra, sean ustedes bienvenidas y pues les cedo el micrófono para que podamos escucharlas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos muy contentas. ¿Por dónde andas, Berea? Ya te vi. Aquí está, aquí está. Gracias, gracias. Adelante, empecemos. Pues empecemos. Estamos muy contentas de estar aquí con el colegio. Tengo entendido que es el colegio de química de la Escuela Nacional Preparatoria, pero también debe haber gente del colegio de lenguas, de español. Ah, y si no, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de eso. Y les comento que tenemos una presentación, vamos a ir Bere y yo trabajando en esta presentación, pero si ustedes tienen dudas o comentarios, pueden en cualquier momento interrumpirnos y participar también de la conversación. Entonces, sin otro preámbulo, vamos a hacer la presentación. Muy bien. Bueno, pues les comentamos que estamos aquí reunidas para hablarles acerca de la escritura como una herramienta epistemológica en el desarrollo del pensamiento científico. Lo primero que Oye, vamos a hablar antes de es empezar acerca de con los la parte, mitos. antes de empezar con la parte como más dura, quiero hacer énfasis en algunos mitos que como profesores perpetuamos y tenemos acerca de los estudiantes en la escritura. Uno de ellos es que si el estudiante sabe hablar, va a saber escribir, o al revés, si no sabe expresarse de forma oral, es es casi seguro que no va a poder escribir. En realidad, esto es un mito, tiene más como que ver eh, con el bagaje que puede tener el contexto, pero bueno, lo iremos tocando a lo largo de la charla. También hay otro mito de la escritura sobre que escribir es solo para ciertas personas. Personas que tienen inspiración, personas que se dedican a escribir, pensamos que está lejos de nosotros de la ciencia y pensamos que no vamos a poder llegar a ellas, o que si hablamos o que si estudiamos de ciencia, no voy a poder escribir bien. Como si hubiera una diferenciación entre personas de ciencia y personas de humanidades, algo que se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también pensamos que escribir se requiere siempre inspiración y que tenemos que esperar así sentaditos, de alguna manera tenemos que esperar a que llegue la inspiración, nos ilumine y podamos escribir. Otro de los mitos es que escribir de ciencia es igual que cualquier cosa. O sea, si yo escribo poesía, voy a poder escribir bien de ciencia porque conozco cómo narrar. Esto es un mito que tiene que ver, les digo, como quiénes pueden escribir y de qué deben escribir. Hay otra cosa importante sobre que escribir requiere leer mucho. Y también a veces pensamos que no leemos, y ahí vea por ahí hay un texto ya más o menos viejito sobre qué leen lo que no, los que no leen. En realidad muchas veces leemos, pero no textos formales, leemos mucho en Facebook, leemos mucho en Instagram, leemos historias, chisme, pero no siempre leemos adecuadamente ni de forma centrada, ¿no? No nos le ponemos a reflexionar sobre qué estamos leyendo. Otro, otro mito más es sobre que no se puede aprender a escribir y debes saber prácticamente todo, ¿no? Como que escribir es solo el producto final de haber aprendido y no puede ir aprendiendo en el camino. Y bueno, respecto a ello, la doctora Aurora les irá platicando, iremos platicando sobre ello y también algunas cosas que tienen que ver con el aula directamente. Adelante, doctora. Perfecto, ¿no? Esto sigue contigo. Ah, sí, sí. Perdón, antes de pasar, se me estaba olvidando lo importante y es que muchas veces dentro del aula de ciencias, eh, tendemos solamente a hacer divulgación de la ciencia, recordando que la parte de divulgación
Es escribir para personas que no están del todo relacionadas con la ciencia, es para un público general. No usamos tecnicismos, como que es más relajado. Y por ejemplo, podemos poner a los alumnos a hacer una calaverita literaria, podemos escribir como lo que yo estaba mencionando del Infocap, ¿no? Una revista donde los alumnos hagan divulgación de la ciencia. No quiere decir que esté mal, pero muchas veces como que nos quedamos en esta parte de divulgación que tiende a explicar fenómenos, sobre todo de manera macroscópica, de manera grande, ¿no? Sin meterse en detalles técnicos, sin meterse en otro mundo que es como el a nivel partícula a veces. Hay algunos esquemas por ahí, sobre todo la revista, como ves, muestra algunos esquemas, pero obviamente intentamos darle la vuelta a los tecnicismos o por lo menos explicarlos. Y creo que deberíamos de ir poco a poco teniendo o que los alumnos tengan habilidades no solamente de divulgación, sino también de difusión de la ciencia, es de escritura, una escritura mucho más formal con características propias de la comunidad científica. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a centrar en esta charla o vamos a tratar de ir basándonos en esta idea de la interdisciplina. Y parecería que solo estoy hablando de lengua y de química, pero todo se filtra a través de la didáctica. Entonces, nosotros, la pregunta que vamos a hacer es, bueno, la afirmación o la exaltación que tenemos todo el tiempo es que los estudiantes no saben leer ni escribir. Es mucho lo que oímos frecuentemente acerca de cuando están presentando un examen o haciendo alguna tarea, es una queja frecuente. Y en ese sentido particular, podemos poner esta pregunta que ustedes pueden leer el artículo directamente en la revista Educación Química. Por supuesto que voy a estar haciendo mis comerciales. Es el profesor de química, también profesor de lengua. Una pregunta que va a ir desarrollando a lo largo del texto este autor y por el cual nosotros vamos a ir también discutiendo a lo largo de esta charla. Y para eso entonces voy a centrar la discusión en esta idea del lenguaje científico, em, pensando o afirmando las siguientes situaciones en las que nosotros tendríamos que estar discutiendo acerca del lenguaje. Nos comunicamos por él, ¿no? Nos entendemos a través de lo que expresamos. La lengua es el principal medio de comunicación. El lenguaje entonces es un sistema de recursos para construir significado. Y cualquier idea o concepto tiene sentido solo en términos de las relaciones que guarda con otras ideas. Cada ciencia tiene su propio lenguaje. Yo puedo hablar química, puedo hablar biología, puedo hablar física. Estoy hablando de cada ciencia como una cultura distinta. Y es muy importante entender entonces a cada una de estas disciplinas científicas como una cultura propia en donde se desarrolla, como en cualquier cultura, un lenguaje. Y el principal estilo de escritura en ciencia es la argumentación. Esto viene a ser muy importante porque nosotros estamos acostumbrados o acostumbradas en las clases tradicionales a pensar en la escritura como algo que tiene que ver con narrativas, ¿no? Y solo hablamos en términos de cuestiones literarias, hablamos de poesía, hablamos de narraciones de historia, de cuestiones que desde el punto de vista científico, pues en realidad no se tocan. Nosotros tenemos una forma, un estilo específico que es la argumentación. Entender un texto, por supuesto que depende de la cantidad de conocimientos que tengamos relacionados a ese contenido que estamos leyendo. Entonces, muchas veces las palabras se nos escapan porque pues nunca las hemos oído, no tenemos idea de qué significan y entonces entender va diluyéndose. Y por supuesto que leer textos científicos es una habilidad que necesita ser enseñada y practicada. Entonces, en esta charla estamos hablando de que escribir es vamos a justificarlo como una herramienta para poder aprender, pero pues también tenemos que, desde el principio, estar conscientes que nosotros tenemos que enseñar a leer.
¿Tenemos que enseñar a leer como cualquier profesor de lengua? Esa es la pregunta. La Doctora, otra parte, sí, quería enfatizar en algo importante y es justo este asunto de la cultura. La cultura de la comunidad científica, de alguna forma los estudiantes, sobre todo de bachillerato, no están inmersos del todo en ella. O sea, no entienden cómo funciona, por ejemplo, el envío de una revista. Si alguien envía una revista, no entienden los procesos o algunos tipos de pasos que se deben hacer o se deben de tener dentro de la cultura científica y dentro de la misma comunidad. Eso implica entonces hablar de las prácticas científicas y de alguna forma de lo que está pasando dentro de las comunidades. Entonces, no solamente es pensar solamente como en el texto, sino más allá en la cultura completa de la ciencia. justo de eso sí vamos a ir discutiendo, la cultura de la ciencia. Otra de las partes de esta charla tenía que ver con la parte de enseñar, de la didáctica. Pues tenemos la interdisciplina de la lengua, la didáctica y la química. Enseñar química desde el punto de vista tradicional es esta idea acerca de la exploración y de un currículo gigantesco. Aquí lo que podemos ver es entonces una cantidad enorme de conocimiento que vamos a llamar declarativo, que son solamente conceptos de la disciplina y que muy frecuentemente no se articulan y no tienen una significación cultural. Nosotros estamos tratando de darles todo lo que podamos, y a eso se le llama cultura del déficit, y en realidad esto contraviene, o sea, va en contra de lo que sabemos ahora acerca de la cognición humana. Desde lo que yo quisiera entonces centrar la plática es desde la otra parte, que es el constructivismo, porque lo que va a resultar más productivo es enseñar a los estudiantes a pensar, enseñar a la gente que tenemos a nuestro alrededor a pensar como científico. Y a eso le podemos decir enculturación. Es decir, lo vamos a meter en esa cultura. Eh, y a esto es a lo que vamos a llamarle también pensamiento científico. El pensamiento científico es una forma de mirar el mundo y en ese contexto entonces también podemos hablar desde la manera en que se incorpora el conocimiento y se valida el conocimiento en ciencia y que se conoce como con el término de naturaleza de la ciencia. Es parte de lo que es pensar científicamente, saber que lo que estamos discutiendo en este momento se sigue discutiendo, no está acabado, está, es algo que eh, es tentativo, ¿no? En este momento puede estar muy firme un modelo, una teoría, y resulta que después de haber visto más información, más datos que vienen a ir contradiciendo este modelo teoría, la superan, ¿no? Entonces, siempre tenemos una situación en la que el conocimiento no está acabado, sino que está en un trabajo constante de elaboración. Y dentro de la cultura, pues como formas culturales que son, la ciencia y la tecnología pues incorporan los valores y las prioridades de las sociedades en las que se han desarrollado. A esto también se incorpora la parte de modos de pensar. Entonces nosotros en ciencia en este momento tenemos una meta que está aquí diseñada en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Podemos discutir acerca de la vida de ecosistemas terrestres, la producción y consumo responsables, la agua limpia y saneamiento. Todo esto tiene que ver con alguna parte del currículum, ¿no? Acción por el clima. Y definitivamente no es solamente un contenido científico, sino es una forma de pensar. Y también es una forma de relacionar a los estudiantes con el contexto que ellos viven, ¿no? Algunos dicen que para hacer una buena actividad y además de que todo sea significativa para el estudiante, debemos relacionarla con su entorno directamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hambre Cero, podemos hablar de lo que ocurre en México, ¿no?
con los campos en México. Podemos hablar también del saneamiento de agua, qué sucede con refresqueras en México. Todo esto puede dar un abordaje mucho más completo en donde el alumno no solamente genere conocimiento, sino también desarrolle habilidades críticas y de una estructura mental. Pues bien, entonces en ese sentido podemos definir en términos generales cómo entendemos la ciencia y cómo la vamos a pensar en esta charla. La ciencia es una empresa humana, no es una entidad abstracta, no es algo que hace quién sabe quién. Y desde esta perspectiva, entonces, tiene todas las cualidades y todas las desventajas de lo que el humano significa, ¿no? La ciencia es una empresa humana en donde el campo de conocimiento que estamos abordando está destinado a comprender el mundo natural. Tiene un cuerpo de conocimiento que se relaciona con los hechos, las definiciones, conceptos, modelos, leyes, teorías. Y como estaba hablando hace rato acerca de la naturaleza de la ciencia, es una forma de conocer. Cada disciplina, la biología, tiene una forma de conocer distinta que la física. Eh, ¿Perdón? ¿Hay por ahí una pregunta? No, ¿verdad? No, un micrófono, pero ya se silenció. Y entonces a estas formas de conocer, lo que nosotros llamamos naturaleza de la ciencia. Estas en general tienen esta parte que es común, que es creativa, acepta controversias, es cooperativa y colaborativa, está basada en pruebas, en términos generales son empíricas, es intersubjetiva porque tiene que ver con esta relación acerca de lo que piensan los demás círculos de trabajo y es tentativa, como decía hace rato. Pero esta parte que tiene en donde acepta controversias es algo que pocas veces discutimos en el aula. El conocimiento que nosotros llevamos a la clase normalmente parece ser el conocimiento acabado y que ya no está en discusión. Y esa no es la visión, no es la forma en que nosotros entendemos la ciencia. La ciencia siempre está en discusión. Es decir, en la ciencia tenemos un cierto grado de incertidumbre perpetuo. Y eso es algo que no estamos considerando de manera continua en nuestras clases y es muy importante tomarla. También la ciencia es una serie de prácticas que tienen que ver con la observación, la medición, la clasificación, el modelado, la inferencia, la teorización y la experimentación. Y otra cosa que es muy importante, como es una empresa humana, la ciencia no es neutra. Su desarrollo está influenciado por la tecnología, por la cultura, la economía y la política, que son dominantes en cada época. Entonces, lo que nosotros miramos en este momento como ciencia tiene la forma de la cultura en la que se desarrolla. Y también la ciencia influye en esta sociedad. Solo para comentar, bueno, cada uno de esos puntos obviamente se pueden trabajar con los estudiantes de diferentes maneras. En el caso del último, demostrar que no es neutra, se pueden trabajar y también generar argumentos con ellos o promover la argumentación y el trabajo crítico de diferentes formas. Una de ellas es hablando de personajes importantes de la ciencia como Haber, ¿no? Que desarrolló procesos muy importantes como la formación de amoníaco, pero a su vez tenía otros desarrollos que tuvieron grandes críticas y sobre todo una crítica, por ejemplo, cuando ganó el premio Nobel. Entonces, hablar desde el punto de vista histórico también es hablar de alguna manera de naturaleza de la ciencia. Y cuando hablamos de la química, entramos en problemas importantes con respecto a lo que llamamos los niveles de representación en el triángulo de la química, que muchos de ustedes ya conocerán y que tiene que ver entonces con la manera en que nosotros pensamos y las prácticas que tenemos, ¿no? Entonces podemos ver que en una explicación que damos en el aula, y aquí estoy poniendo, por ejemplo, un clavo de hierro sumergido en una disolución de cobre, podemos decir, aquí observamos una reacción redox donde el clavo de hierro sumergido en una disolución acuosa
de sulfato de cobre en medio ácido, reacciona para formar la sal correspondiente de hierro y el cobre se reduce a su forma metálica. Cuando hablamos, estamos utilizando nada más la parte de la representación simbólica. Y no necesariamente lo que decimos tiene sentido para el estudiante. En, en este párrafo que he soltado en este momento, hay muchos contenidos. Hablamos de la reacción redox, de el clavo de hierro, el hierro sumergido en una disolución acuosa, de sulfato de cobre en medio ácido, es decir, cada renglón tiene por lo menos un concepto que irse abordando a profundidad. Y cada uno de estos contenidos lo estamos diciendo sin hacer una referencia macroscópica en donde pueda verse o tocarse o olerse en nuestra experiencia física. Y nada que no ha pasado a través de nuestra experiencia física se puede entender literalmente en nuestra simbología, en nuestras redes mentales, en cada una de las palabras, qué significa. Y mucho menos en el sentido de los modelos que hacemos a nivel nanoscópico, porque nosotros los químicos nos referenciamos a estos átomos, moléculas, iones y los representamos en formas de esferas. Y los estudiantes muchas veces piensan que esto es la realidad, ¿no? Como si esta realidad se pintara de colores. Se oye muy bonito, pero no es así. Esto es como un poco aprender, para los estudiantes, como aprender chino. Cuando uno estudia chino, estudia el sonido, el carácter además estudia también de alguna forma el significado. Para ellos es lo mismo a veces, es decir, uno ve las imágenes y para uno que es químico es muy Oigan, claro de qué casualidad significa. alguien tiene un cargador C Ay, de no tengo Samsung. cargador. Se ve qué significa, pero para ellos es complejo y además de todo tenemos que enseñarles a navegar, como dice la doctora, entre los tres significados. Pensar que cada vez que hablamos estamos resignificando también nosotros de alguna forma y podemos llegar a, si nos equivocamos, podemos perpetuar ideas o alternativas, ¿no? Que eso también es súper importante porque de alguna manera la imagen que mostremos al estudiante de manera nanoscópica tiene que ser tan clave que le ayude a comprender el concepto, pero que además de todo evite errores conceptuales posteriores. Entonces, sí es muy importante la selección de imágenes. De hecho, hay un artículo de Raviolo en donde él hace un análisis sobre las disoluciones y hace un análisis sobre las imágenes. La selección de imágenes, de verdad que, sobre todo en libros, debe ser muy cuidadosa. Pero bueno. Aquí estamos hablando en términos de lo que el significante y el significado, es decir, lo que nosotros estamos diciendo, a qué se refiere, cómo lo nombramos, ¿no? Parece que la sola palabra cuando la expresamos ya es explícito, pero cualquier persona que entra a esta cultura no puede de inmediato entender lo que es una disolución acuosa. Puede saber con algún nivel de relación con su vida cotidiana que acuoso puede significar agua, pero a veces eso es engañoso, ¿no? Aquí les platicaba yo a la doctora que en algún momento, uno, cuando hace tesis, invita a sus familia, ¿no? Y entonces mi familia no entendía nada de lo que yo hablé en la primera y la segunda tesis, ni en la tercera, yo creo. Pero bueno, eso es algo, un comentario nada más. Doctora, adelante. Bueno, pues porque tiene que ver con el lenguaje y la cultura de cada una de las disciplinas, ¿no? Lo que yo hablaba hace rato. Y bueno, en este sentido, entonces, es pertinente que yo haga una diferenciación entre lo que es la explicación y la argumentación, que son dos entidades discursivas distintas. Nosotros en el aula, normalmente como docentes, utilizamos la explicación y la explicación tiene que ver con intentar dar cuenta de un fenómeno en cuestión basándose en hechos científicos, ¿no? Hay diferentes tipos de explicación, pero esta es normalmente la que utilizamos en el aula.
Y por otro lado, la argumentación es una entidad discursiva mucho más profunda porque el argumento examina si esa explicación que dimos es válida, es decir, si logra generar comprensión y si es superior a otras explicaciones. Nosotros podemos explicar con cierta información, ciertos datos, cierto modelo detrás, pero normalmente no es la única explicación posible a una circunstancia, a un fenómeno dado. Entonces, hay que llevar esto a otro nivel. Todo argumento, como les decía antes, conlleva siempre un grado considerable de incertidumbre. Y sin este elemento, entonces el argumento mismo sería innecesario. Pero justamente esta incertidumbre es la que nosotros podemos ver, es parte de la naturaleza tentativa del conocimiento científico. Nosotros tendríamos que proponer, y la charla se va dirigida hacia allá, que en vez de enseñar a los estudiantes a dar explicaciones, les tendríamos que enseñar a argumentar. Para eso, entonces, primero vamos a decir que vamos a argumentar hacia dónde vamos. Y voy entonces a definir el pensamiento científico como esta actividad humana que requiere de la interrelación del pensamiento lógico, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que también requiere la aplicación de métodos y principios de la indagación científica para para razonar y resolver problemas, que involucra las habilidades implicadas en la generación, en la prueba y en la revisión de teorías, y que siempre estamos pensando en como un proceso de búsqueda de conocimiento, por eso es de indagación, que se sustenta en la argumentación. Y entonces, lo que nosotros tendríamos que estar desarrollando en el aula para llevar a cabo esta intención de enseñar a pensar científicamente es primero, pues, aprender a pensar, ¿no? Esa es la primera idea. Después vamos a aprender a pensar científicamente. Para aprender a pensar, nosotros deberíamos estar promoviendo esto, desarrollar habilidades de pensamiento lógico y sistémico y complejo, que son en realidad las que hemos llamado habilidades de pensamiento de orden superior. Enseñar a aprender, es decir, más que contenidos, más que irles dando una lista interminable de conceptos a lo largo de un temario también muy grande, nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es diciéndoles cómo es que la disciplina va incorporando información como conocimiento y cuáles son los criterios de validación para ese conocimiento en esa disciplina. Y en particular, si esa disciplina es ciencia y si esa ciencia es química, pues cuáles son esos criterios de validación de los conocimientos químicos. Tendríamos que estar enseñando a la gente a trabajar con otras personas. Eso es lo que en este momento se conoce como el trabajo cooperativo y colaborativo, para fomentar el trabajo interdisciplinario del que estamos hablando, pero también después para formar estas mentes transdisciplinares que son las que requiere el mundo actual. Y finalmente, pues enseñar a resolver problemas, que es muy importante hacer la diferencia de lo que es un problema de un ejercicio. Un ejercicio es aquel algoritmo con el cual nosotros podemos ir familiarizando a las personas acerca de cómo se desarrolla algún contenido, pero el problema es algo abierto que tiene cierto grado de incertidumbre. ¿Sí? Quería agregar algo respecto a lo anterior, y es que ahora, bueno, en la actualidad también es importante enseñar a los estudiantes en contextos del uso de la IA. Yo sé que a lo mejor no gusta a algunos, pero pues la IA está ahí, y en algunos momentos este asunto, por ejemplo, de la búsqueda de información o la generación de argumentos, se puede llegar a trabajar con la IA, hay que tener cuidado. De alguna forma también hay que ver limitantes y problemas de la IA que tienen, porque es una IA diseñada a partir de lo que se contesta en otros países o a lo que se conoce. Es una IA generativa. Entonces, creo que además habría una segunda capa de aprender a pensar en contextos donde la tecnología es importante. Pero bueno. No, yo creo que eso es muy importante ver en lo que estás diciendo, porque la inteligencia artificial entró
tumbando paredes por todos lados en las aulas, ¿no? Entonces, nosotros podemos seguir pensando que podríamos continuar con esquemas de trabajo tradicional, pero esos esquemas de trabajo tradicional se rompen inmediatamente que nosotros ya tenemos motores de generación de información tan poderosos como la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros tenemos dos o tres o una serie de cuestionarios a los que estábamos acostumbrados a enfrentar a los estudiantes para que hicieran las tareas, ¿no? Pues ahora es mucho más sencillo que el estudiante nada más lo pegue ahí en el chat GTP o en donde le guste más y la IA le resuelve todo el cuestionario. Entonces, hacer este tipo de prácticas ya no es una buena idea. Nunca lo ha sido, pero ahora es evidente que ya no tiene sentido. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? ¿No? Sí, la Aquí, IA también genera, por ejemplo, argumentos. O sea, hemos probado los estudiantes y una buena forma es que ellos nos critiquen lo que da la IA, ¿no? Ellos piden un argumento a la IA y se dan cuenta que a veces hace alucinaciones, o lo que le llaman alucinación, que es quererte dar la razón con argumentos con cachos válidos y otros no válidos. Pero bueno, creo que eso más bien tendríamos que repensarlo y creer o generar estrategias y secuencias que permitan el desarrollo también de habilidades que sean relacionadas con la IA. pues tenemos mucho trabajo que hacer en términos de lo que es contenido pendiente para esta parte, ¿no? Y específicamente, bueno, pues lo que querríamos es pasar de que los estudiantes tuvieran nada más que contestar cuestionarios, ¿verdad? Que pueden ir dándole a la IA a que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior, que son estos que presento aquí. Entonces, los estudiantes deberían hacer algo con esa información que ya la pueden recuperar sin necesidad más que de ir al Google, ¿no? O a cualquier cosa que tenga IA, ¿no? O que tenga una fuente de datos bastante importante. Pero ahora lo que quiero es que tome decisiones, que haga preguntas, que pueda evaluar el contenido, que pueda tener un criterio acerca de cuáles son los elementos que son válidos, que tendrían repercusiones, cómo eso que está allí se interactúa con otras cosas alrededor, ¿no? Que tiene fronteras, con quiénes interactúa, a qué le podemos, con qué podemos ir pensando que estos contenidos tienen relación. Y en ese sentido, entonces, empezar a resolver problemas, los problemas que son importantes en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces empezamos con la parte que tiene que ver literalmente con la escritura. Desde hace mucho tiempo, ya tiene más de 25 años, estamos viendo aquí en este artículo de Cuadernos de Pedagogía de Neusa Martí, de Mercé Izquierdo y Pilar García, que hablar y escribir es una condición necesaria para aprender ciencias. Y lo que estas autoras sostienen y que ha sido toda una área de trabajo en didáctica es justamente que hablar y escribir ciencia es uno de los objetivos prioritarios o debería ser uno de los objetivos prioritarios de las clases para que muchas más personas puedan acceder a este tipo de conocimiento. En este trabajo, por ejemplo, estas autoras nos hablan de que a partir de las habilidades cognitivas que queremos desarrollar en el aula, que tienen específicamente que ver con el pensamiento científico, como analizar, comparar, clasificar, identificar, ordenar, etcétera, pasan a través de las habilidades cognitivo-lingüísticas que tienen que ver con describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar, para transformarse, o sea, influyen en la construcción de los conocimientos científicos, como los conceptos, modelos, teorías, técnicas, procesos, etcétera. Estos mismos conocimientos científicos entonces influyen en el desarrollo de las mismas habilidades cognitivo-lingüísticas y desarrollan
finalmente entonces habilidades cognitivas. Esto es un círculo virtuoso, pero estamos nosotros de veras promoviendo este círculo virtuoso cuando vemos un salón callado en donde lo único que se escucha es la voz del profesor. En realidad, ¿quién está desarrollando habilidades cognitivo-lingüísticas? ¿No? Estamos pensando que los estudiantes a través de la mente del docente pueden describir, definir y resumir estas cosas que nosotros queremos que desarrollen los estudiantes, que son habilidades cognitivas y que van a ir transformándose en pensamiento científico, tienen que desarrollarse a través de su propia experiencia, de su propio manejo del lenguaje, ¿no? Que puede ser oral y que en este caso vamos a irnos concretando en el lenguaje escrito. Aquí lo difícil a lo mejor para los docentes de bachillerato es generar una actividad o un producto que permita la vinculación o el desarrollo de habilidades completas. No siempre es posible hacer como uno para habilidades cognitivas, uno para habilidades lingüísticas. No tenemos por qué enviarlo por separado. Y lo complejo es generar una situación específica, un trabajo en el que puedan estar jugando en este círculo virtuoso y que obviamente exprese o explicite que el alumno está avanzando, ¿no? En esa habilidad. Eso es lo complejo. Entonces, por eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí se puede? No sé si en este... Sí, yo leo a los maestros aquí en el chat o voy viendo quiénes levantan la mano. Yo creo que sí, ¿no? A ver si quieren las indicaciones y vamos viendo. Es un ejercicio en donde nosotros tenemos que mirar lo que está aquí, que es un auto. El auto, ustedes pueden ver cuáles son sus características, ¿no? De qué Ujú. forma está hecho, cuáles son sus, cómo lo miran ustedes. Y hay que describirlo. Entonces, ustedes pueden y quisiera que no todos fueran químicos, porque a lo mejor todos los que están presentes o todas las que están aquí tienen este perfil de químico y van a describir, quisiéramos que describieran el auto. ¿Por qué puse auto, barco y no auto? Es auto. Dime, Dulce, por favor, adelante. Doctora, nada más no nada más no nada más son de lenguas o de química, son 14 colegios, hay de literatura, de química, de inglés, de matemáticas, de diseño, de dibujo, informática, o sea, es un seminario en el que hay varios de diferentes asignaturas. Ah, Ujú. perfecto. Justo, entonces eso nos viene muy bien porque cada uno Claro. de ustedes puede escoger para describir al auto, no al barco, sino al auto, y ahí ya hay una neurona chueca a la hora que lo puse, para que puedan decir, imagínate que eres poeta y dime cómo lo describes. Imagínate que eres mecánico automotriz, bueno, imagínate, entonces cómo lo describes. Ahora, que eres químico, imagínate cómo lo describes. Y en esta lista la voy a sumar a cualquiera de los participantes de los colegios, desde la perspectiva de su colegio. Dígame cómo lo describe. Vamos a hacer este ejercicio, espero que pues con unas cuantas palabras, todas y todos participen, porque yo lo que quiero es expresar esta idea acerca de una misma realidad, diferentes descripciones. Hagan el ejercicio, por favor. Sí, a ver, aquí los leemos en el chat o si quieren levantar la manita, pues vamos viendo cómo está el orden, ¿no? Pero los que son a lo mejor de diseño tendrán una perspectiva diferente a los que son de taller de lectura, bueno, no sé cómo se llama ya, perdón. Por aquí vi a alguien que conozco también de CCH, entonces, eh, no sé, ¿alguien le gusta participar? Sin miedo, además. ¿Se va a escribir en el chat o se va? Como ustedes gusten. Si quiere Blanca, adelante, si quiere Ah, decírnoslo forma oral. bueno, bueno, yo podría decir que este es un Chevrolet más o menos Impala, más o menos del 55, del 56, y ¿Sí? supongo que pertenece al nieto de un granjero que lo tiene como reliquia.
porque quería mucho al abuelo y pues está esperando tener dinero para poder restaurarlo. Ya hizo toda una historia completa ahí, querida Blanca, ¿no? Yo creo que ustedes de lectura y redacción, o no sé cómo se llama ya, pero ya estamos haciendo una historia completa, me gustó. Podríamos seguirle con la oxidación para ir con química, pero no. Está bien. Voy a leer por acá algunos, doctora Aurora. Voy a leer algunos y dice, Paola, no sé de qué colegio sea, nos dice el vehículo antiguo color café, despintado, abandonado en una granja. Como poeta, un viajero de aventuras, como un mecánico, un gran reto, como un químico, un ejemplo de cambios de la materia. Yadira, me la pones un poco difícil, soy muy mala en inglés, a ver si lo leo bien. It's an old-fashioned car. It has a sophisticated design. It's old and Rusty, rusty, elegant. It's all way. It remind us the better times. all Adalal. gone, all Olga, gone. Olga, perdón, sí. Acá dice Paola, este barco terrestre, que alguna vez llevó sus sueños, quedó a la espera de volver a ser habitado, recorrido y encontrar a su piel la belleza luminosa y pulida del cuidado. En su recorrido fue dejando sueños y solo le heredó la esperanza de contar sus tantas historias. Vanessa nos pone, compañero de viajes y aventuras. 2, máquina con motor. Y 3, objeto compuesto de diversos elementos metálicos. Super padre. Catalina, ¿nos quieres decir algo? Pues bueno, yo puedo decir que es un auto antiguo que tiene cuatro llantas, ¿no? Que se observa con una ventana rota, ¿no? Al menos del lado donde lo puedo observar, que tiene óxido seguramente por el paso del tiempo o bien que ha estado mucho tiempo a la intemperie y pues bueno, que sí, está ahí en un sitio muy amplio, ¿no? Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este ejercicio lo que yo quiero resaltar es la forma distinta en que nosotros podemos mirar un mismo objeto de estudio, un mismo objeto de atención. Escuchamos allí desde historias interesantes que nos cuentan que se les ocurren a partir del objeto que está allí, ¿no? Y pueden ser en español o en inglés, pero también hay alegorías y hay cuestiones muy prácticas, específicas, descriptivas acerca de cómo es, ¿no? Y algunas situaciones que tienen que ver con de qué está hecho y cuáles son las condiciones de ese material, ya desde, ya no original, sino que está oxidado. Y esto significa, bueno, pues que cada una de las cosas que se nos ocurren tienen que ver en esta descripción con la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Y la forma en que entendemos al mundo. Y estas descripciones las hacemos a través del lenguaje, las materializamos con el lenguaje. Muy bien, vamos a ver si esto ya jala. Ya no quiere, ahí está, ya no quería jalar. Bueno, entonces, lo que yo quiero, a lo que quiero llegar es que escribir en la clase de química podemos utilizar entonces el lenguaje como una herramienta epistemológica. Cuando decimos esto, es que vamos a eh, ir incorporando el conocimiento científico y validándolo de acuerdo a la cultura científica. Esto es lo que es desde el punto de vista epistemológico, ¿no? ¿Cuáles son los medios, las prácticas con las que esta disciplina, la química, incorpora el conocimiento y lo valida, ¿no? Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en estas preguntas que hacemos a la izquierda para poder trabajar con los estudiantes. ¿Cómo gestionar residuos de productos de tecnología? Podría ser una de las cosas que podríamos empezar a discutir en el aula. ¿Y quién tiene, por ejemplo, la responsabilidad de la contaminación? Estos son
en particular lo que llamamos debates sociocientíficos, y en donde, por ejemplo, los estudiantes en un aula podrían estarse dividiendo en actores que personifican la ciencia, que personifican la sociedad, que personifican la industria. Y en este debate sociocientífico, cada una de estas partes, la ciencia, la sociedad o la industria, tendría que, desde su postura, decir a quién le toca o cómo se gestionan estos residuos de productos de tecnología, o de quién es la responsabilidad de esta contaminación, a quién le toca lidiar con los productos de contaminación. En este sentido, entonces, el lenguaje con el que nosotros vayamos discutiendo cada una de estas aproximaciones es una herramienta para obtener conocimiento del área, porque seguro que no tenemos toda la información y no sabemos todo lo que tiene que ver con cómo se gestiona un residuo, qué son los productos de tecnología, a qué le llamamos tecnología, ¿no? Entonces hay que investigar. Y para investigar, entonces, hay desde la parte de la didáctica toda una serie de herramientas a las que nos podemos ir, a las que podemos recurrir, y que tienen que ver con la indagación, ¿no? La indagación científica en el aula. Y todas estas serían herramientas para obtener conocimiento del área. No es solamente lo que el profesor, la profesora explica en la clase, sino lo que el estudiante puede ir buscando en toda la literatura, que ahora ya no solo es la que tenemos en un libro o una revista, sino lo que está en el océano del Internet, ¿no? Que es una de las cosas que tendríamos también que estar enseñando a los estudiantes, a cómo lo que está en Internet no tiene la misma validez dentro de la ciencia, el conocimiento que hay en una página que en otra. Tienen diferentes características, ¿no? Doctora, nada más para agregar que también generamos de alguna forma transversalidad. Por ejemplo, en CCH no todos los estudiantes de último semestre que cursan Química 3 van a Química, muchas veces van a Derecho. Y entonces ahí los estudiantes a la hora que buscan, pues pueden buscar también desde una mirada, sí, desde la ciencia, pero relacionada con derecho, hablando de normatividades y hablando de leyes que también tienen vinculación o interés para ellos. Entonces, no solamente es generar la vinculación con la ciencia, sino de alguna forma también llevar a la transversalidad. Y eso es muy importante, porque desde el derecho o desde la química o desde la biología, desde la tecnología en general, nosotros tendríamos que tener herramientas para argumentar con modelos científicos y desarrollar pensamiento científico, químico, ¿no? Que es el caso del que estoy discutiendo, para que hubiera una aproximación de aprendizaje profundo, no solo acerca de cómo se describe el mundo, sino cómo se explica y cuáles son las preguntas que surgen a partir de estas de estos nuevos conocimientos. Todo esto finalmente va a llevarlos a un ejercicio metacognitivo, porque se preguntan acerca de cómo encuentro esa información. Esta información la encontré aquí y acá, cuál es la información que sí es buena, ¿no? ¿Cuál es la buena, ¿no? ¿Quién me dice que es así y no de otra forma? Y de esta manera nosotros también estamos trabajando algo que hemos soslayado de manera bastante negligente, que es la parte de la eh, pseudociencia, ¿no? La, y, y todo lo que tiene que ver con los negacionistas, la parte que tiene que ver con los que se aprovechan para entrar con un discurso de ideas alternativas que son más bien mercantiles y no necesariamente que van con buena intención, ¿no? Entonces, enseñar a las personas a buscar el conocimiento es quizás mucho más importante que enseñarles conocimiento.
debe ser siempre un ejercicio metacognitivo para la persona. Y eso ayuda a entender la naturaleza de la ciencia acerca de su grado de incertidumbre. En ese sentido, pues, un ejemplo de generación y validación de conocimiento. El que los científicos discuten siempre con perspectivas disciplinares distintas hasta llegar a consensos teóricos, ¿verdad? Esa es la manera en que se trabaja en ciencia. Sugiere que en clase se deben promover actividades de ciencia escolar basadas en la discusión de ideas, en el respeto a las valoraciones de los demás, en que la gente que está en estas discusiones vea la necesidad de hacer comprobaciones que muchas veces son experimentales para consensuar qué conclusión es la más adecuada. Y en ese sentido, escribir, pero escribir de manera argumentativa para justificar las conclusiones. Algo que dice un amigo mío que estuvo mucho tiempo en la algarabía es que la escritura no debe entrar con sangre. O sea, no es algo que debamos sufrir, así como Harry Potter que escribía con una tinta de sangre. Es algo que además el estudiante debe aprender de alguna forma a disfrutar. Y para ello, obviamente, debemos ir poco a poco aumentando las habilidades. Pero me parece que además de todo, el alumno debe sentir en algún momento gusto. Y es difícil desarrollar el gusto por leer y escribir. No es algo como que el alumno tenga por haber leído mucho de textos o haber leído mucho de lo que sea, de ciencia ficción. Tampoco va a tener una escritura sencilla. Eso es uno de los mitos que decíamos. Pero sí debe ser constante la escritura. Entonces, si empezamos a escribir poco a poco, vamos desarrollando la habilidad hasta que empezamos a lograrlo. Pero eso debe ser constante. Es que lo que sucede en clase de ciencias es muy poco frecuente que los estudiantes escriban producciones propias. A lo mejor lo que hacen es llenar formatos, ¿no? Con datos, con algunas definiciones, pero eso no es una producción propia y no necesariamente los está haciendo pensar. Ahora, ¿qué significa escribir de manera argumentativa? ¿No? Aquí lo que me llevo de esta idea acerca de que tiene que haber esta discusión es que el pensamiento crítico implica la evaluación de los argumentos de otros, siempre, en cualquier disciplina. Y lo que sucede es que los argumentos de otros están basados en los conocimientos y en los datos y en los hechos que tiene cada disciplina. Empezando con los ejemplos, les pongo aquí un artículo de educación química que habla de la argumentación en la clase de química de secundaria, una experiencia de caso de Roberto Correa y Kira Padilla. En este artículo se proponen varias actividades, por ejemplo, qué tipo de reacciones suceden en la cocina, los factores que afectan la velocidad de reacción, 101 años del electrón, etcétera. Tienen varios contenidos en donde algunos de ellos tienen sesión experimental, otros son explicaciones de clase y otros se trabajan por equipos, ¿no? En función de una actividad de indagación. Pero lo interesante aquí es empezar a discutir a partir de la eh, plantilla de argumentación, ¿no? Eh, en donde, como ustedes pueden ver, yo no sé si se pueda ver mi puntero, ¿no, verdad? Sí, se ve, doctora, ¿eh? Se ve. Sí, Entonces, sí se ve. esta plantilla de argumentación en donde vemos los datos que saltan a la conclusión, es decir, nosotros tenemos un montón de datos y estos son los que normalmente, si no sabemos argumentar, solo hacemos vinculaciones generales o variadas acerca de algunas cosas que tienen que ver con algo, ¿no? Pero en la argumentación es muy importante la parte en medio que tiene que ver con cuál es la garantía, de qué es eso, por qué eso es un sustento para que estos datos tengan que ver con la conclusión. La forma de escribir tiene que ver con esto que hemos llamado una plantilla de argumentación o una rejilla de argumentación, que en este caso en particular es de un autor, Toulmin, que es un referente del área, ¿no? Em, en esta misma actividad, de repente se empieza a atorar mi mouse, espérenme tantito.
Bueno, nada más comentar que a veces los estudiantes, esto de trabajar la rejilla de Turing no es tan fácil o les es complicado y generan argumentos falsos o relaciones que no son directamente vinculatorias, ¿no? Entonces, muchas veces dicen o repiten el dato, o sea, como premisa o como garantía o sustento, pueden llegar a repetir lo que están observando de forma macroscópica. Eso es muy común, que el estudiante repita el resultado y no está dando un argumento completo. Es algo que se debe de ir trabajando a través también de hacer preguntas. Generalmente cuando uno pregunta y pregunta a otros, también comienza a tener dudas si el argumento está bien o mal. Leerlo en voz alta también es importante, la lectura en voz alta, aunque la hayamos dejado en algunos momentos, sobre todo ahora que estamos en línea, es complejo a veces pedirle a los estudiantes que abran la cámara o que abran el micro y que lean. Pero la lectura en voz alta te ayuda a saber si redactaste correctamente, si los demás están teniendo comprensión de tu argumento y sobre todo también de la orden del argumento, ¿no? Que a veces lo ponemos en un orden que puede llegar a generalizar o tener errores y que como conclusión doy una conclusión también puede ser falsa, ¿no? O fácil de refutar. Aquí la cuestión, como quien dice esto, cosa no quiere jalar. Ay, perdón, ya se salió otra vez. A ver, ahí está, ahí está. Entonces, al final los autores nos dicen los pros y los contras de este ejercicio que hicieron acerca de la argumentación. Hay varios pros, por ejemplo, la rejilla, que es lo que los estudiantes comentan, ¿no? No lo que dicen. La rejilla puede resumir mucha información, puede ser útil para estudiar, eh, es una herramienta que te ayuda a sacar conclusiones rápidamente, organiza la información, sirve en la toma de decisiones, nos ayuda a razonar. Pero hay contras, también los estudiantes dicen, se pueden confundir los datos con la conclusión porque todavía no diferencian una de la otra. Se requiere entender la información, es decir, les cuesta más trabajo porque necesitan entender y ahí están dándose cuenta de la potencial del instrumento, porque es mucho más importante que ellos se den cuenta que hay que entender, ¿no? Es tediosa la realización, por supuesto que les cuesta más trabajo y a veces es frustrante, confunde un poco la información, resulta que te puede llegar a aburrir, es un poco más tardado, es difícil de redactar, es difícil, y aquí ya lo dice, porque debes entender completamente el tema. No es tan sencillo nada más como hablar por hablar. Para sacar la rejilla debes saber todo el tema, ya que no puedes sacar conclusiones de la nada, ¿no? Y plantear la información se torna en algunos casos complicados. Pero claro, este es el ejercicio hacia allá, es a donde te queremos llevar. La argumentación, concluyen los autores, es una de las habilidades cognitivas más difíciles de lograr porque se requiere estructurar el conocimiento de la disciplina, pero también tener la habilidad de probar, evaluar y refinar dicho conocimiento, ¿no? Aquí es en donde yo voy a hacer esta afirmación. Entonces, escribir científicamente es una práctica específica de la disciplina. Cuando nosotros decimos los estudiantes no pueden, no saben leer ni escribir, es una afirmación completamente ambigua y sacada de contexto, porque los estudiantes por supuesto que saben leer y escribir español, incluso algunos inglés. Lo que no saben leer o escribir es química o física o biología, porque cada disciplina tiene su propio lenguaje y está estructurado en una este, de una forma completamente distinta a partir de la argumentación. En el lenguaje cotidiano nosotros utilizamos la narración, ¿no? Estas estructuras acerca de cómo están pasando las cosas, qué es lo que veo, de qué cosas siento. Esto no lo escribo en la ciencia. En la ciencia se utiliza el lenguaje argumentativo, en donde lo que nosotros vamos haciendo es conectar, construir y dar sentido a las ideas.
a partir de esta parte central que dice que nosotros tenemos evidencias, garantías y afirmaciones. Podemos, a partir de los resultados, que son hechos o datos, y dándole sustento con la teoría a estas afirmaciones que se formularon al inicio como hipótesis, ¿no? Y finalmente, entonces, cuando podemos ir mirando de esta forma específica de cómo se piensa y cómo se escribe en ciencia, esta puede ser una herramienta de resolución de problemas, porque siempre estoy diciendo cuáles son los datos y cuál es la teoría que se relaciona con esos datos. Y eso, ¿qué quería probar? ¿Cuál era la hipótesis? ¿Cuáles son las afirmaciones que puedo hacer? Todo el tiempo, cuando estoy haciendo esas preguntas, estoy ejerciendo esta práctica metacognitiva acerca de qué significa, ¿no? Y no solamente me suelto un discurso de memoria. Y eso implica también conocer, ¿no? Haberle dado significado previamente a qué es un objetivo, qué es una hipótesis, qué se coloca en el marco teórico. Es bastante complejo, digamos que tiene que haber una retroalimentación constante de parte del docente o quien está apoyando la escritura. No se puede dejar solos a los estudiantes. Cuando son las primeras veces, obviamente es más complejo. Creo que requiere ir paso a paso con ellos para desarrollar esto del que la comunidad científica conoce muy bien, de qué es el objetivo, qué va la metodología, qué realmente es una hipótesis. Y detrás de ello hay mucha teoría de naturaleza de la ciencia que el alumno desconoce y que cuando uno llega a la clase y le pone a hacer un informe completo, pues es como de sorpresa o puede caer y tener muchos problemas. Seguramente los que aquí dan ciencias saben que es complejo que un estudiante llegue a hacer una buena hipótesis o relacionar variables. Entonces, eso también implica el trabajo docente. En ese sentido, pues evidentemente hay mucho que ustedes pueden ir buscando en la literatura especializada. Por ejemplo, aquí en esta revista de Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, encontré una propuesta de una secuencia basada en el contexto para la promoción de la argumentación científica, en el aprendizaje de las reacciones químicas con estudiantes de educación media técnica profesional. Hay otras que tienen que ver con la argumentación científica como herramienta didáctica y en donde, por ejemplo, nos dice que si ponemos actividades de discusión sociocientífica como la que vimos anteriormente, un debate estilo torneo o controversias o mapas de diálogo basado en evidencias, ¿no? Podemos ir generando con los estudiantes estas discusiones primero orales y luego tienen que ser escritas para que pueda empezar a ejercitarse la argumentación. Tenemos estas otras acerca de que desde la primaria empieza este desafío de escribir ciencia. Y también es un desafío para los docentes en ciencia, ¿no? El pensamiento y la escritura. Sí, hay algunos libros que nos mostraron alguna vez en un curso que tuve sobre argumentación en filológicas. Ahorita no recuerdo bien el título del libro, pero son libros para enseñar a argumentar a los estudiantes. Eso requiere desde la educación de argumentación, no es solo de la secundaria o la prepa, creo que va más allá, o sea, va en niveles más pequeños de la escuela y que se puede hacer poco a poco, ¿no? Que se puede ejercer poco a poco hasta completar con algo más complejo, como en el caso de química, porque tiene el química la complejidad, como ustedes los que dan ciencia saben es que tenemos los tres niveles que manejaba la doctora. Entonces tenemos que estar jugando entre los tres y utilizándolos para generar el argumento. Entonces ahí es más complejo. Hay otro trabajo que les muestro aquí acerca de el papel que tiene el docente en hacer atractivo a los estudiantes esta idea de la argumentación. Y, por ejemplo, con las preguntas abiertas se promueve la argumentación. Nosotros vamos a hacer preguntas que no tengan respuesta concreta de sí, no, o que se pueda buscar y se encuentre la respuesta rápidamente, sino que tiene que investigarse, tiene que indagarse. Y los estudiantes van haciendo conexiones entre los comentarios que se han hecho entre ellos unos
después de otros, se consideran múltiples puntos de vista y reflexionan sobre su propio pensamiento y el de sus compañeros. Hay un libro que yo les recomiendo para que empiecen a trabajar la parte de argumentación, que es este de 10 ideas clave, competencias en argumentación y uso de pruebas, de Pilar Jiménez Alexandre. Y aquí ustedes van a encontrar pues el 1, 2, 3 de cómo se hace, ¿no? En donde la argumentación puede ser un informe escrito y contribuye, por ejemplo, a aprender al pensamiento crítico y a la cultura científica, pero la argumentación también puede ser usada para persuasión o para justificación, ¿no? Y en todo caso es el elemento central de cualquier discurso científico. También allí les está poniendo muchos ejemplos para desarrollar el pensamiento críptico. Hace esta propuesta de analizar la publicidad de un producto milagro, ¿no? Entonces, ustedes conocen muchos allí que nosotros podemos ir tomando como ejemplos de productos milagro y vamos a ver utilizando pruebas, explicando fenómenos mediante modelos e identificando cuestiones científicas, cómo vamos a ir generando argumentos, ¿no? El pensamiento crítico, que es algo de lo que siempre estamos discutiendo, aquí se materializa, porque al discutir los argumentos tenemos que evaluar los datos y las conclusiones a partir de cómo se sustentaron, ¿no? Y eso es un ejercicio, igual que cuando hacemos ejercicios de matemáticas, ¿no? O ejercicios acerca de reacciones químicas, podemos hacer ejercicios de pensamiento acerca de cuáles son los datos, con qué modelo o teoría lo vamos a vincular con esta conclusión que estamos tratando de proponer, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, dice, bueno, si quiero empezar a decir que identifiques cuáles son los datos, hacemos una plantilla en donde vamos a poner una idea que es el enunciado de conocimiento, como los seres vivos están formados por células, o en un ecosistema solo puede haber un número limitado de eslabones tróficos, o la masa se conserva en las reacciones químicas, o la temperatura de las sustancias puras se mantiene constante durante el cambio de estado, o la Tierra tiene 4.550 millones de años de edad, pero todos esos son enunciados. ¿Qué pruebas tenemos? Entonces hay que ir a buscar a la literatura e identificar cuáles son los hechos, cuáles son los datos que sustentan y por qué, cómo se sustenta esa afirmación que está puesta en la columna de la izquierda, ¿no? Y entonces se utiliza lo que ya discutimos hace rato acerca de la plantilla de argumentación. Los datos son, los pollitos de granja son de color amarillo. Esos son los datos. Porque yo estoy viendo todos los pollitos son de color amarillo. Ahora, por tanto, son de color amarillo a causa de la variación hereditaria. Pero esto solo tiene sentido cuando lo ponemos en términos de la justificación, la evidencia o el sustento. Entonces aquí tenemos los diferentes colores se heredan porque el conocimiento básico a partir de eso es que los mecanismos de herencia preservan variaciones, no solo semejanzas. Y también podemos decir los pollitos amarillos no sobrevivirían en el campo, porque estos distintos rasgos pueden ser ventajosos en distintos ambientes. Esto tiene que ver con cada uno de los modelos o teorías que tienen, que sustentan o que podemos reconocer en la parte de herencia y biología, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando cómo esto parece que no podríamos hacerlo más que a niveles universitarios, pero vean que lo estamos haciendo con pollitos amarillos. Entonces, se hace desde la primaria, ¿no? Para ir mirando estos contextos de pensamiento científico. Y también, bueno, en el caso de química, recordar que varias de las pruebas que tenemos son experimentales.
Entonces, el alumno tiene que poder argumentar, bueno, y también los datos más bien, ¿no? Los datos que tenemos son experimentales. El alumno tiene que poder vincularlos directamente con la teoría. Entonces, existe como dificultades regularmente para vincular el dato con alguna justificación específica y generar la conclusión. Entonces, a lo que quiero llegar es que el lenguaje científico se convierte en una herramienta epistemológica porque es un medio para aprender, para hacer ciencia y para construir sus afirmaciones. Es la manera en que nosotros entendemos el mundo, es nuestra cultura acerca de cómo podemos hacer una descripción del mundo. Pero también es un fin porque se usa para comunicar esas investigaciones, los procedimientos y los entendimientos científicos a otras personas. Y estas comunicaciones pueden ser a personas, Sí, por a su pers- pollo, eso es indudable. por su pollo. Esto, esas comunicaciones pueden ser a otras personas que tienen el mismo conocimiento que yo o pueden ser de nivel divulgativo, que es traducir lo que lo que entendemos desde la ciencia a lo que en la comunidad o en la sociedad podría ser útil o importante. Y bueno, Regresando a la parte entonces de mitos de la escritura que tenemos, creo que la mayoría de ellos, el problema es que son frases generalizadoras y que como buena generalización, exenta, bueno, tiene muchos problemas, ¿no? Si decimos que sabes hablar, sabes escribir, pues no siempre, dependerá en el contexto en el que estamos hablando y dependerá el motivo para escribir. A lo mejor un estudiante es muy bueno escribiendo narrativa, poesía, porque eso ha sido su gusto y tiene desarrollo y se ha esforzado por ello, pero nosotros como docentes de ciencias tendríamos que encaminarlo también a poder escribir de forma de difusión o bueno, con una argumentación específica. No por escribir bien vamos a poder hacer también una escritura científica, ni al revés, no, o sea, no hay una relación directa. Tampoco hay una relación directa como que haya personas con talento. Hay personas que se han esforzado también mucho por escribir. La escritura es una actividad eh, cotidiana o que debe hacerse cotidiana. Muchos, hay algunos autores dicen que uno debe escribir por lo menos un párrafo, ¿no? En algún momento. Leerlo en voz alta, sentirse cómodo con el párrafo y a veces reescribirlo nada más como un ejercicio. Hay varios ejercicios que se pueden hacer con los estudiantes, no necesariamente al principio con ciencia, pero sí requiere tener confianza al estudiante para escribir. Algo que noto mucho en las clases es que dudan de ellos, dudan de poder escribir porque otras personas los han hecho dudar. Entonces requieren sentir un cierto empoderamiento para poder escribir. Y bueno, como les decía, escribir no es un acto de inspiración donde uno tenga que esperar así a la divinidad máxima a llegar a la escritura, sino es un acto consciente, metacognitivo y constante. Tampoco escribir de ciencia es igual que escribir de otras cosas. Ya vimos que tiene que ver mucho más con las comunidades científicas, con conocer qué sucede dentro de ellas, estar inmerso en la ciencia de alguna forma. Y tampoco a veces se requiere leer mucho. Requerimos tener contextos, saber utilizar los signos. Sí, sí es verdad, tienes razón. Pero en el asunto de que uno pueda imitar al escritor o pensar que uno puede, por haber leído, va a absorber todo el conocimiento de los escritores, no funciona así. Muchas veces leemos mucho, pero no escribimos. Y eso es una gran dificultad, ¿no? Cuando leemos mucho, pero no escribimos, tenemos idea de los autores, pero no podemos replicarlo. Ni tampoco sabemos, ni tendríamos por qué replicar un estilo específico de escritura. No se puede aprender escribiendo, pues como ya vimos, en realidad la escritura es un acto, como les comentaba, consciente, constante y metacognitivo que lleva al aprendizaje. muy bien, pues eso es todo por nuestra parte y a lo mejor podemos empezar a hacer una discusión general. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambas. Creo que ha sido muy enriquecedor todo este trabajo. Eh, Nos han ayudado. Yo creo que uno de los propósitos del seminario justamente es que se trabaje de manera transdisciplinaria.
ahorita que ustedes ponían el ejemplo de las preguntas de cómo gestionar residuos de productos de tecnología, quién tiene la responsabilidad en la contaminación, y ahí ponían ustedes tres áreas de estudio: ciencia, la sociedad, bueno, tres áreas: ciencia, sociedad y la industria. Y creo que ahí con esto nos están dando ustedes realmente un ejemplo de cómo lo podíamos trabajar de manera transdisciplinar. Para nosotros así, bueno, yo al menos lo he visto que ha sido muy enriquecedor porque eh, el propósito justamente de esto es que los maestros ahora van a trabajar en equipos y van a desarrollar sus proyectos, sus trabajos de investigación, los van a desarrollar, y al final, ya al final, el próximo ciclo escolar, pues los implementarán con sus grupos y harán su informe, ¿no? De esta implementación. Entonces creo que aquí se nos está dando esa herramienta. La escritura nunca ha sido sencilla, nunca ha sido fácil. Ahorita que oía a la maestra Bere que decía que realmente pues no, no es nada sencillo, no. Hay que leer mucho, sí, hay que trabajarle mucho en esta parte también. Pero pero creo que todo esto todas estas estrategias que ustedes nos acaban de dar nos van a ayudar a de alguna otra manera darnos ideas para poder implementar proyectos y trabajarlos de manera transdisciplinar con nuestros alumnos. La verdad es que a mí me encantó esta plática porque de alguna otra manera nos ayuda, nos da herramientas, nos hace también que podamos trabajar en equipos con otras disciplinas, que podamos trabajar colaborativamente, y qué mejor manera de hacerlo a través de estos proyectos. Pues no sé si tengan comentario los maestros, no he visto si tienen algún comentario, creo que no hay nadie en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, pero creo que no. Yo tengo aquí una pregunta para ustedes. Ustedes al inicio de su presentación decían hay que enseñar a pensar científicamente, ¿no? Esta parte. Y comentaron también que hay que trabajar de manera transdisciplinar. Qué herramientas, qué estrategias nos podrían ustedes mencionar para poder enseñar a pensar científicamente? Aparte, ahorita ya nos dieron varios ejemplos, me encantó este del automóvil, que cada quien desde su área, desde su perspectiva, puede ver qué tipo de automóvil es. Me hicieron recordar a mi papá, porque él tenía un auto así, entonces me hicieron recordarlo. Pero ¿qué estrategias podemos tener nosotros para que podamos fomentar o a enseñar a pensar a nuestros estudiantes científicamente? No sé qué nos pudieran comentar al respecto. Ujú. En realidad nosotros podemos empezar con cuestiones controversiales. Para aprender a pensar científicamente hay que salir de lo que es conocimiento acabado, ¿no? Entonces, en vez de empezar a enseñar acerca de la reacción química y definir reacción química o acerca de la herencia, ¿no? Tendríamos que hacer preguntas que fueran provocativas, que nos hicieran salir acerca de la definición. ¿Por qué se dice que estamos en un momento de cambio climático? A qué se debe este fenómeno que llaman cambio climático, ¿no? Entonces, Ujú. eso tiene que ver, es mucho más complejo, ¿verdad? Tendríamos que mm, centrarlo en el área disciplinar en donde queremos trabajar, porque no podemos hacerlo todo a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Que sí se Ujú. puede ir avanzando en términos de por etapas en diferentes disciplinas para ir mirando lo que tiene que ver con la parte atmosférica, la parte de química, la parte biológica, la parte geológica, terrestre, etcétera, de actividades humanas, la parte normativa, la parte, todo eso tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar ese contexto de controversia y a partir de él introducirnos a la disciplina, ¿no? Para ir
lo que tenemos que hacer para que el estudiante piense científicamente es que se pregunte. Lo primero que hace un científico es preguntarse. No es responder preguntas. A mí eso no me sirve científicamente hablando, porque yo puedo Ujú. ir a buscar esa información, esa es la siguiente parte. Ya que tengo la pregunta, tengo que indagar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Hasta dónde se sabe? Ujú, ujú. Algunos contextos también pueden ser encontrados que motiven a esta discusión, pueden ser encontrados hasta en TikTok. He seleccionado, por ejemplo, algunos videos. Hay uno donde la gente está en un río contaminado y están agregando al río cáscaras de huevo. Y entonces los alumnos dijeron, bueno, ¿funciona o no funciona? Ellos hicieron varias preguntas, hubo algunas que empezaron a indagar y de alguna manera también buscaron cómo hacer un experimento para poder comprobar si funcionaba o no funcionaba. Y era algo que estaba sucediendo en una región de México donde veían un río contaminado con grasa, era un río donde había además una problemática social, había un rastro muy cerca del río y al lavar toda la carne, al dejarla el lavado, salía obviamente la contaminación y contaminaba el río limpio. Entonces creo que debemos acercarnos también a lo que les interesa a ellos. Algo que les interesa regularmente y estos estudiantes de las últimas generaciones son ese tipo de videos cortos que están en TikTok y de verdad hay varias controversias importantes, incluyendo también los influencers, lo que los influencers quieren vendernos, Sí. artesanal, ¿no? Así entre comillas lo pongo, innovador, vegano, todas estas Muy bien. contradicciones, ¿no? Pueden llegarse Ujú. a utilizar, me parece, de forma oportuna. Muy bien. Aquí tenemos un comentario del maestro Jorge Luis Gardea Pichardo que dice muchas felicidades por su trabajo. Me parece fundamental la argumentación para la construcción del conocimiento y revisar la información de forma crítica. Ustedes hablaban mucho de esta parte del pensamiento crítico, cómo fomentarlo, cómo lograrlo, especialmente la ideología incel que se sustenta en argumentos pseudocientíficos, ¿no? También les preguntan, ¿se puede proponer un problema y cómo se solucionaría según el área de conocimiento que se implica dentro de la misma aula? Ujú. Bueno, los problemas se pueden proponer para cualquier disciplina. Lo que sucede con los problemas es que eh, eh, pueden llegar a ser muy complejos, es una oportunidad y es un reto, las dos cosas, Ujú. porque nos pueden implicar para este trabajo interdisciplinario, porque un problema no lo puede resolver una disciplina únicamente, es una cuestión que igual la parte de la contaminación del río tiene que ver con la situación geológica, la situación biológica, la situación química, la situación social, la cuestión de em, lo que en esa comunidad eh, sucede, ¿no? Cómo, cómo entender entonces desde el punto de vista químico qué es lo que pasa con los cascarones de huevo, ¿no? Los huevos son fundamentalmente, o podríamos pensarlos como carbonatos, y entonces ¿qué estamos haciendo con el huevo al ponerlo en el agua? Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista químico, estaríamos promoviendo reacciones ácido-base y cosas por el estilo, pero eso es algo que yo voy ligando porque tengo conocimientos de química, pero si fuera cualquier persona tendría que investigarlos. Las investigaciones surgen de las preguntas. ¿Y el huevo por qué? ¿No? Aquí también tenemos, me voy a salir de... Ya había visto una mano levantada de Catalina, no sé si primero iba ella. Ajá. Sí, bueno, a ver, sí, maestra Katy, si quieres comentar. Ujú. Sí, no, 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 es que iba muy relacionado con lo que ahorita justamente respondían sobre esta serie de problemas y la importancia de la argumentación, pero creo que ya estuvo ahí comentado y tal vez ahorita aprovechando, eh, ustedes bajo su experiencia, ¿no? Doctora Aurora y maestra Bere, ¿no? Eh, ¿Qué consideran que
qué estrategia no sería buena para iniciar este apartado de la argumentación, porque no es sencillo, ¿no? Ujú. Eh, Cuando van iniciando, cuando vamos iniciando, ¿no? Incluso tal vez a nosotros docentes, bueno, a ver, ¿lo hacemos consciente o lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta a veces de lo que pedimos, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿cuáles serían como que unos tips, ¿no? Para empezar a ver esto desde como una estrategia para los estudiantes, pero otra es hacia nosotros, ¿no? Aquí, como bien dijo Dulce, pues van a sacar proyectos, vamos a sacar proyectos, ¿no? Y ahí es escribir, es justamente partir de algo para llegar a algo, ¿no? Y justamente hay que ocupar esta parte de la argumentación. Entonces, no sé si nos quisieran decir alguna experiencia, ¿no? De lo que a veces nos damos cuenta, ya que lo hicimos, y decimos, aquí resulta que me falló esto, ¿no? ¿Cuál es un punto clave, ¿no? ¿Qué puntos claves son para dar una buena argumentación? Yo creo que siempre que pedimos conclusiones, ¿cuántas veces en el aula se pide a los estudiantes que hagan conclusiones? ¿No? Acerca de un experimento, acerca de algo, de una actividad que se hizo, ¿no? Y que digan, bueno, y ahora, ¿qué es lo que pueden decir acerca de la actividad? Eso es una conclusión. Las conclusiones deben ser argumentadas. Y cuando los dejamos concluir de manera libre, estamos perdiendo esa oportunidad. Todos son ejercicios y no necesitan ser muy complicados. Solo tenemos que poner una rejilla muy sencilla en donde digamos, pon los datos, pon tu sustento, cuál es la teoría o el modelo a través de qué tú puedes hacer esa afirmación. Son tres cosas, hay que llenar tres apartados. Yo siempre les digo a los alumnos que este asunto de argumentar en química es como tener un buen chisme. Uno debe tener el contexto, ¿no? Contar dónde, cómo viste a la persona, qué estaba haciendo. Dar, además, un argumento, por qué lo viste, qué pasó, no mucho más. Información previa, a lo mejor, información experimental. Y después de todo, generar una conclusión. Si no, pues el chisme termina como así como medio fraudulento. Un mal chisme contado no funciona. Y también la otra que yo creo, doctora, es hacer preguntas. Los estudiantes ahora les cuesta trabajo hacer preguntas. Preguntan como, ¿por qué? ¿Y por qué qué, no? Más información. A veces les cuesta escribir al principio o hablar y uno jala las palabras a tirabuzón, pero poco a poco van como formándose y relajándose. Y creo que a nosotros también, o sea, si uno nos ponía en un seminario a lo mejor al inicio de mi época de la primera maestría, en un seminario no preguntaba nada. Y yo decía, pues sí, ¿no? Lo doy por sentado. Forzar un poco a preguntar, se ve, es difícil, pero a lo mejor entre ellos, ¿no? Un poco en pares, preguntarse. Yo lo que hice un ejercicio fue hacer un modelo, explicaban su modelo, hacían modelaje de una reacción, no me acuerdo cómo era, y la otra persona tenía que preguntar algo del modelo. No se valía preguntar, ¿por qué usaste tal color? No, no, algo más profundo. Y entonces comenzar a hacer preguntas es como además desatar crítica, ¿no? Pueden ser a veces muy duros, eso también me pasa a veces, de que son súper rígidos y duros. ¿Por qué no pusiste tal cosa? También implica entonces una habilidad de cierta diplomacia, además de todo de la redacción, y comenzar a hacer preguntas de manera inteligente, ¿no? Y ser cuidadoso con los sentimientos también de la otra persona en algún momento. Mm. Preguntar es una de las habilidades cognitivas de alto nivel que nos ha faltado enseñar, porque casi siempre les enseñamos a responder. Es la definición, contesta el cuestionario. Ujú. Pero el pensamiento científico, y yo insisto, siempre empieza por la pregunta. No hay cuestión en ciencia que no empiece por la pregunta. Pues lo primero que tendríamos que enseñar es a preguntar. Ujú. Sí. Aquí tienen ustedes otra, bueno, tienen una felicitación, dice muchas gracias por excelente ponencia, soy del Colegio de Inglés y bueno, le han dado la luz de cómo podemos hablar entre las ciencias y las lenguas, ¿no? Mencionaban que desde la argumentación, ay, perdón, mencionaban que desde la argumentación se puede enseñar el pensamiento científico. Si bien entendí, desde su perspectiva, ¿podemos también enseñar pensamiento científico desde textos expositivos, descriptivos? En realidad, no estamos enseñando pensamiento científico desde los
desde estos textos, estamos enseñando conocimiento científico. Son dos. El conocimiento científico es una característica, pero no es el pensamiento científico, ¿sí? El pensamiento científico es este que busca el conocimiento, es la búsqueda del conocimiento. La principal actividad es la indagación, ¿no? Y ya al haber encontrado una explicación, tenemos una situación expositiva en donde ya estamos diciendo, pues, cómo me fue, qué fue lo que encontré. Y entonces, cuando llegamos allí es como si ya estuviera el conocimiento acabado, ¿sí? Y nos perdemos del viaje, todo lo que fue el pensamiento que llegó hasta allí. ¿Cómo se llegó a ese resultado? ¿Por qué ese y no otro? Y por supuesto que tenemos que enseñar ese conocimiento, pero es igual de importante saber cuál fue el camino que condujo a ese resultado. Yo creo que es importante siempre trabajar en textos de divulgación y en textos de difusión. O sea, no son, son habilidades diferentes, requerimos ambas. Muchas veces antes, ¿no? Criticaban a la gente de química de la universidad por no saber, por ejemplo, sobre mercadotecnia y cosas. Alguna vez fue a una entrevista en Procter Gamble y decían, bueno, es que la gente de la UNAM debe de ir como a la parte de la fábrica, a la industria. Y nos separaban, o sea, la industria, en la entrevista nos separaron. En cambio, la gente de UVM la mandaron a marketing, a cosas que ellos sabían hacer bien por escribir o por relacionarse, ¿no? Entonces, estas habilidades también sociales son muy importantes y no las podemos dejar de lado. Pero bueno, eso da para otra reflexión. Yo creo que en esta plática, en este conversatorio, nos han dado realmente una lección, nos han apoyado mucho, sobre todo por todo lo que hoy ahorita de habilidades para los estudiantes del siglo XXI. De hecho, pues hemos visto pensamiento crítico, científico, el saber preguntar, el saber también tomar decisiones, el argumentar. Tenemos todas estas habilidades que son muy necesarias, importantes y que para el seminario que nosotros, por el cual estamos reunidos el día de hoy, pues es fundamental, ¿no? Yo creo que va a ser de gran ayuda, al menos a mí me ha dado otro panorama de cómo poder también manejar esta parte de la transversalidad, que esa parte es transdisciplina, que toda esta parte es muy importante para nosotros y sobre todo porque siempre hay esta confusión. A veces pensamos que el trabajar con la transdisciplina es que cada quien aporte lo que es de su área, pero nunca hay esa conexión, nunca hay ese enganche de las asignaturas o de las áreas de conocimiento que lleven a un solo producto, ¿no? Y creo que ustedes nos han dado muchos elementos para poder trabajar de esta manera. El maestro David León Salinas dice, excelente propuesta para trabajar en la construcción del conocimiento científico y en una primera aproximación a estas charlas del seminario ayudan a los profesores a tener una idea. Sin embargo, el trabajo con los estudiantes es más complejo, dadas las características de su edad cognitiva. Un referente de búsqueda de información, interés y metodología empleada en las diversas disciplinas ayuda en la consecución de los objetivos, ¿no? Eso es lo que les escriben y le mandan saludos a la maestra Aurora de la maestra Luz Castellanos Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos y bueno, al menos creo que ha sido muy enriquecedor esta tarde. Andamos con muchas actividades el día de hoy, pero ha sido muy enriquecedora. Nos han ayudado mucho. Creo que ha sido de gran valía este conversatorio y les agradecemos muchísimo su participación y su tarde y su tiempo y muchísimas gracias. Gracias a ambas por, por ahora sí que venirnos a dar un poco de luz para poder trabajar de esta manera y poder tener este conocimiento para nuestros proyectos en el seminario. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más o le daría la palabra a la doctora Yadira para que ella
haga un cierre o nos dé algunos avisos parroquiales, como decimos. Yo, yo quisiera nada más invitarles, porque este trabajo yo sé que es muy difícil. La cuestión, como yo empecé la plática diciendo, esto es interdisciplinario entre lo que es el lenguaje, la didáctica y la química, pero existe disponible literatura. Hay revistas de enseñanza de las ciencias en español y en inglés. Específicamente yo puedo hablar de educación química, pero hay muchas revistas que pueden ayudar y en las que ustedes pueden encontrar propuestas interesantísimas ya probadas, que les van a dar mucha luz acerca de, pues no tienen que inventar el hilo negro, hay que ir mirando lo que ya hay y qué cosas pueden funcionar en los contextos en los que nosotros trabajamos, ¿no? Y cuáles no. Yo solamente quería cerrar diciendo que si ustedes no son del área de los experimentales, no, o sea, no hay que tener miedo a la ciencia. Sí es otra manera de ver el mundo, pero de alguna manera estamos vinculados siempre, o sea, no nos podemos separar. Ni los de ciencias vamos a humanizarnos, ni al revés, ¿no? Ni tenemos por qué llegar a colonizar la parte de humanidades. Así no me parece que eso es funcional y es algo importante que también se debe mostrar con el ejemplo en el aula. No existe una separación rígida, ¿no? Entre las ciencias y las humanidades. Debemos de vincularnos siempre. Pero bueno, hasta ahí. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias por esta tarde, este conversatorio y le cedo el micrófono a la doctora Yadira. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Dulce María, muy amable. Pues agradecer mucho nuevamente a la doctora Aurora Ramos, maestra Berenice Martínez. Ha sido todo un placer, diríamos, un lujo tenerlas con nosotros. Realmente hemos aprendido mucho todo este trabajo que implica una reflexión profunda de largo tiempo y la práctica, la implementación, la prueba, el error, la corrección. Muchas gracias por toda esta riqueza que han puesto delante de nosotros en esta tarde. Se los agradecemos de corazón. Y bueno, pues nosotros deberíamos estar entregando al menos virtualmente las constancias, ¿verdad? Correspondientes, pero no contamos todavía con ellas. Les pedimos, por favor, abusando de su amabilidad, su comprensión a fin de que se las hagamos llegar físicamente en cuanto nosotros las tengamos. Sea a través de Alan Javier Pérez Vázquez, que es el jefe del Colegio de Química y quien nos hizo el favor de hacer extensiva para ustedes la invitación. Y si no, pues a mí me dará un gusto enorme ir a verlas a la Facultad de Química. Muchas gracias nuevamente, de verdad. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Compañeros y compañeras docentes, comentarles que la próxima reunión es en miércoles. El tercer conversatorio es en miércoles, por favor, miércoles 19, para que lo tengamos presente. Es el único que tenemos, no en martes, sino en miércoles, para que por favor vayamos haciendo pues algunos cambios tal vez en nuestra agenda. Así lo tenemos en el calendario, así que por favor tomemos esto en cuenta. Ahora, un muy encarecido favor para todos. Hemos visto que aquí en estas reuniones hay algunos compañeros y compañeras a quienes recibimos con todo gusto, pero no se han inscrito. Y es indispensable que se inscriban, por favor. Taira, si eres tan amable de ponernos la liga del sitio oficial del seminario, a fin de que nuestros compañeros se puedan inscribir. Está abierta la liga. Habíamos dicho que ya la habíamos cerrado, pero ya la maestra Katy Carmona me hizo favor de volver a abrirla. Entonces, por favor, para que hoy mismo todos los que estamos aquí estemos también inscritos, por favor. Y otro asunto que hemos visto es que
Algunos y algunas se han registrado su asistencia, digamos, han pasado lista en el formulario de asistencia, pero no están inscritos. Entonces, también nuevamente deben ser tanto estar inscrito en el formulario de inscripciones como pasar lista en la liga, que por cierto, ahorita ya Taira me hizo favor de poner la liga del sitio oficial del seminario para que ustedes puedan entrar y abrir el formulario de inscripción. Y en este momento estoy poniendo la liga, esta segunda es la liga de asistencia de hoy, por favor, ¿sí? Entonces, ahí está ya la liga de asistencia de hoy, la cual queda abierta a partir de este momento y va a seguir abierta durante toda la semana hasta el lunes de la próxima semana, para que si alguno de nuestros compañeros o compañeras no pudo quedarse a todo el conversatorio, pueda acceder después a pasar lista.